Esteban, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Buen día. Diputado nacional, candidato a senador por Ciudad de Buenos Aires, Partido Movimiento de Jubilados y Juventud. Así es, estamos en para la elección del domingo. Está muy bien. Con Recién estábamos viendo, Maxi describía toda esta cuestión y creo que los dos nos acordamos al mismo tiempo de algo que parece que pasó hace décadas y es bastante reciente, que es el episodio en Saurral, del bandido, sí, del barco. el yate, ¿no? El yate. Pensaba yo, Horacio, en el marco de la campaña, sí. Ayer el debate de cómo se cuentan los votos, o sea, claro. Una serie de debates que están totalmente corridos de la realidad de la gente, ¿no? Y digo, ¿cómo hacemos para volver a entusiasmar de cara a una elección donde necesitamos que la gente vaya a votar? Queremos que la gente vaya a votar, es importante para la democracia, pero a veces algunas de los recuerdos del pasado y algunos hechos, obviamente, del presente, claro, por supuesto, quitan entusiasmo, pero obviamente. ¿qué es lo importante? Porque el hecho del bandido, este barco Insaurralde con su amiga, sin explicar de dónde habían salido los fondos, que no sé qué, mucho no impactó porque el candidato de Insaurralde arrasó en esas elecciones. O sea, ¿qué pensás que le pasa a la gente en el momento de emitir un voto? No, la gente decide el voto por un montón de factores y muchas veces también la sensación o la percepción de en qué estado económico estás, cómo está tu bolsillo, cómo está la economía de tu familia, qué perspectiva de futuro hay para tus hijos. Bueno, se mezclan un montón de cuestiones. Tal vez a veces uno piensa un poquito más individualmente y no tanto en lo colectivo, ¿no? Por eso yo creo que también el gobierno se enfrenta a un momento complejo en la elección, porque más allá de los anuncios que vimos de BES en los 20.000 millones, si hay garantía, no hay garantía, el JP Morgan, toda esa ensalada, más las discusiones vinculadas a el retorno de la casta, ¿no? Coimas, sobreprecio, los salarios en el Banco Ciudad, digo, debates que se dieron esta semana. Evidentemente hay una situación compleja en la microeconomía, en la economía de cada familia. Muchas familias no llegan a fin de mes, récord de sobreendeudamiento, ingresos que no acompañan una inflación que incluso en la desaceleración sigue por arriba o sigue un poquito adelante de lo que son los ingresos de las familias, mucho temor por el futuro del empleo. Todo eso genera un combo complejo y bueno, la gente busca otras alternativas, ¿no? Pero a veces la corrupción aparece como un tema relevante, pero que no define un voto porque, bueno, en definitiva después hay una sensación de que acá no pasa nada, porque en general no ha pasado nada. Te iba a decir, Esteban, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué dispersión crees que va a haber el domingo en la votación? Hay muchos candidatos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. De hecho, ese espacio que solía estar junto, a veces bajo el paraguas de Juntos, valga la redundancia, hoy aparece atomizado. Sí, es una elección legislativa, Hernán, y una elección legislativa la gente vota con total libertad. Ha habido muchos debates en estos últimos días, se ha dicho que el voto útil, acá no se elige presidente, se eligen diputados, diputadas, senadores y senadoras. Y lo que tiene que hacer la gente, una humilde opinión, si me decís cuál es el voto útil es el que lleve a una banca a la persona que te representa, que representa tus ideas. Porque también en esta idea de que hay solamente dos opciones, lo ha planteado uno de los candidatos a diputado en la lista de la Libertad Avanza en los últimos días, esto de hay dos opciones, hay que votar dos opciones. Sí, el macrismo dice lo mismo. Bueno, el macrismo está diciendo eso. La verdad que... Perdóname, en cierta forma el peronismo también, porque la gran propuesta del peronismo es hay que frenar a Milei, el resto no me importa. Hay que frenar a Milei. El peronismo salió a cruzar a la izquierda de la misma manera que Macri salió a cruzar a Lustó, por ejemplo. Bueno, yo estuve ayer en otro programa en un canal y uno de los candidatos dijo, ustedes son irrelevantes ahí en la cara. Y yo digo, ¿cómo irrelevantes? Si nosotros tenemos un rol, yo he cumplido un rol como diputado nacional, obviamente desde mi lugar, que es de oposición clara al gobierno de Javier Milei y de una propuesta alternativa, que es progresista, que es de una izquierda democrática, pero por fuera de esa grieta. Ahora, cuando vos votás a un legislador, tenés que pensar que esa persona se va a sentar en una banca y te tiene que representar de principio a fin. Y escúchame, porque una cosa, Horacio, en esto del voto útil, también acá en la ciudad, un candidato dice, yo soy el que puede frenar a Milei. Bueno, por el partido ese, que es Unión por la Patria, se llama Fuerza Patria, entró al Senado Cuader, que después vimos cómo terminó. Incluso fue el voto 36 que permitió que Victoria Villarroel desempatara y se aprobara la ley base. Porque a veces también parece que a la hora de la elección se acuerda todo el mundo de que eran todos, orinaban agua bendita, ¿no? Te quería preguntar con respecto a esto, vos decís, yo soy opositor al gobierno de Milei, y casi hay un montón de gente, y sobre todo de la Libertad Avanza o del PRO, dice, quien es opositor al gobierno de Milei, casi que es un aliado del kirchnerismo, porque le hace el juego, mucha gente hace esta lectura de acompañan los opositores a Milei, por descarte, todas las iniciativas del kirchnerismo. No, yo voto de acuerdo a mis convicciones en todo momento. En algunas votaciones he votado con algunos temas con el gobierno, en la mayoría de los temas
apenas apareció Milei y plantea su modelo económico, su modelo de sociedad, no es el modelo de sociedad que me representa. Yo mismo lo he sufrido, padecido en persona, por mi orientación sexual, por mi militancia en materia de derechos humanos. No tengo nada que ver con eso. Ahora, la verdad es que, Horacio, hoy Milei está mostrando un fracaso, todos los salvatajes, lo que contaban ustedes recién, el Fondo Monetario, Bessent. Tener que estar esperando a las 9:30 de la mañana un tuit de Bessent a ver si los mercados suben, bajan las acciones, el dólar, eso es un fracaso. Sí. Ahora, pero no hay responsabilidad del peronismo con lo que está pasando en este momento. Puede dar la sensación de que Milei no le encuentra la vuelta, pero no le encuentra la vuelta del desastre que dejaron los que se fueron y le están petardeando. Y aparte Milei llega al gobierno porque la verdad que fracasó lo anterior. Claro. Entonces tenemos los dos que nos dicen que la grieta es funcional y que hay que votar y hay que decidir y que es uno u otro, son los dos que fracasaron. Y entonces decimos, al fracaso del presente no le gana el fracaso del pasado, porque la gente ya votó en contra cuando votó a Milei. Lo que pasa es que, a mi entender, Milei llega al gobierno en base a 3 promesas básicas, que eran el crecimiento económico con y sin dinero, baja la inflación. La baja de la inflación es el logro que puede mostrar, pero hoy la economía no crece, hoy los salarios no alcanzan, hoy las familias están pasando mal. Tenés el tema de la regeneración política, del fin de la casta. Bueno, cruzado por desde un candidato encabezando una lista financiado por el narco hasta las sospechas en Andis, pañales, oftalmología, Libra, hay un montón de temas. Vos tenés una propuesta con respecto a la situación de Lorena Villaverde en la presidencia de la Comisión de Energía. Miembro de la Comisión de Energía, por la Comisión de Energía. ¿Cuál es la situación de esta diputada? Porque yo hablé la verdad lo voy a comentar, no lo comenté. Hablé con quien es su opositor en Río Negro, Juan Martín creo que se llama. Juan Martín del PRO, sí, Juan Martín. Y me mandó un mensaje la diputada para pedirme explicaciones de las cosas que había dicho el candidato en la nota. Después veo que es una conducta habitual, parece que también le escribió a Wiñaski. Bueno. ¿Cuál es la situación de la diputada? A ver, Lorena Villaverde es una diputada que ha tenido causas en Estados Unidos, no por tenencia de drogas para consumo personal, sino grandes cantidades. Hay diferencias ahí en las actas, bueno, hay actas que son reservadas. Por lo pronto ella se acogió a la figura del arrepentido, tiró de 2 que estaban arriba de ella y zafó. Hoy no puede entrar a Estados Unidos, Lorena Villaverde. Es verdad que ella no puede viajar, ella es presidenta de la Comisión de Energía y no puede viajar a los Estados Unidos. Exactamente, ella no puede viajar a Estados Unidos. Está impedida, no tiene un vínculo cercano. Yo no desconozco la naturaleza, pero es un vínculo cercano, si es de amistad, sentimental, con un vínculo cercano con el Lechuga Sicarelli, que es el que le prestó toda la logística a Fred Machado, en proceso de extradición a Estados Unidos. Y ella preside la Comisión de Energía, Horacio, que es una comisión estratégica. Nosotros acabamos de discutir prórroga del esquema de renovables, de energías renovables, que en ese marco se dieron las denuncias contra Macri, Tevez, ¿te acordás?, por los parques eólicos. Debatimos un proyecto de hidrógeno verde, son inversiones de miles de millones de dólares. Hay temas muy sensibles que pasan por la Comisión de Energía. Yo estoy planteando que se corra de la presidencia de la Comisión de Energía, que la removamos. Como sucedió con Esper. Esper renunció finalmente antes de que se tratara a la Comisión de Energía. Ella puede hacer lo mismo, entiendo que a pocos días de las elecciones posiblemente no ocurra, por eso yo lo pido presentando un proyecto de resolución. ¿Y qué respaldo tienes a ese pedido? Entiendo que también hay otro de Manes. El proyecto de Facundo es para expulsión de la Cámara. Exacto. Yo creo que ahí hay un proceso un poquito más complejo para expulsar a alguien de la Cámara, hay que ser muy cuidadoso, pero obviamente que hay que abrir ese proceso también, como hay que abrirlo con Esper, aunque Esper ya termina su mandato. Yo creo que en la medida en que la semana que viene se reactive el Congreso va a ser un tema de debate, porque realmente tenemos varios temas pendientes todavía en la Comisión de Energía que son muy importantes y la verdad que uno quisiera que una persona transparente, sin ningún tipo de sospecha, sea la que esté a cargo de eso. Sí. Hay una agenda electoral adentro del Congreso, puede dar la sensación, visto desde afuera, que los temas que se están eligiendo, que están tratando, que se avanzan o que se bloquean, tienen un gran impacto electoral y no tienen tanto impacto por ahí en lo que está pidiendo la gente. No, 2 cuestiones. Una, estamos atravesando una campaña electoral atípica porque está muy cruzada por la crisis general, política, renuncias de candidatos, denuncia de corrupción, económica, lo que hablamos, mercados y familias, y obviamente un cuestionamiento a la imagen del presidente. Eso atraviesa una campaña que pareciera que no es campaña, o sea, casi nadie habla de la campaña. Básicamente hablamos de los temas de la cotidiana. Casi nadie hace propuestas tampoco. Bueno, nosotros sí tenemos una propuesta, el Movimiento Ciudadano de Jubilados y Juventudes, tenemos en la página web nuestro manifiesto, tenemos propuestas en salud, en educación, en un montón de temas. Lo que hace el Congreso, lo que hizo el Congreso es recetar
una demanda social. Fundamentalmente hay 3 temas que a mí me parece importante. Yo ayer también amplié la denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público a Milei, a Francos, a Lugones, a Vilche y agregamos a Sandra Petovelo por el incumplimiento de leyes que pasaron todos los requisitos que tiene la Constitución. Ahora. Discapacidad, Garrahan y universidades. La causa que tiene el juez Casanelo se había iniciado por discapacidad. Claro. El gobierno lo que dice es no la puede implementar porque no me dicen de dónde vienen esos recursos. Pero es que es el propio gobierno que suspendió la aplicación del presupuesto. Horacio, yo era miembro de la Comisión de Presupuesto, estábamos en la comisión, literal, estábamos en la comisión. Viene un señor y dice, no, váyanse, espera a las 4, anuncia algo. Vayan a verlo por televisión, eran las 3 de la tarde. Tuvimos que ir a los despachos, poner la tele y Esper desde otro lugar dice, por orden del presidente de la Nación, no hay presupuesto 2025, prorrogamos el presupuesto anterior. Desde el momento en que el Ejecutivo toma esa decisión, es absoluta responsabilidad del Ejecutivo todas las partidas. Es mentira que nosotros en los proyectos no decimos de dónde sale la plata. Fundamentalmente el primer incumplimiento de ley es no tener presupuesto aprobado. Y aparte la ley de administración financiera, que muchos de las personas libertarias, el propio presidente dice, la ley de administración financiera, nada está en la pirámide jurídica por sobre la Constitución. Una ley se forma, hay un capítulo de la Constitución que dice de la formación de las leyes. Cámara de origen, Cámara revisora, veto o promulgación. Si el presidente veta, vuelve a la Cámara de origen para insistencia con 2/3, se insiste. Vuelve a la Cámara revisora que fue el Senado para insistencia, se insistió. ¿Listo? Se cumple. Parte de la discusión que vos bien marcás está vinculado también con la discusión del presupuesto 2026, en la cual los espacios dialoguistas están insistiendo mucho en que se respeten justamente los fondos para esas leyes que se sancionaron. Es que Hernán, es ridículo, nos dicen... Maxi, perdón. Es ridículo. Tenemos las partidas... que dice, no hay partidas, no tenemos dónde poner las partidas. Supuestamente no están las partidas. Estamos discutiendo un presupuesto de 0 para el año que viene. La única condición que se planteó para iniciar un diálogo es cumplan con las leyes vigentes. Porque si no ya empezamos mal. O sea, te discuto 2025, hasta fin de año vamos a intentar, bueno, meter las partidas. Ellos son 2 meses. Ahora, flaco, el año que viene ya tienen que estar. Bien. Esteban, y respecto a las propuestas, dijimos, bueno, está el manifiesto en la página web. ¿Nos podrías resumir las principales propuestas en materia económica, educación y salud? A ver, rápido. Yo digo, hay 2 aspectos porque en mi caso me presento como candidato a senador. Nosotros somos el último candidato a senador en la boleta. La boleta va a ser muy grande, hay 18, 19 opciones. Te tocó bien a la derecha. Nos tocó bien a la derecha. Pero nosotros decimos, si todos los anteriores te defraudaron, lo marcás a Paulón al final de la lista. Es bien fácil para que la gente no se encuentre. Nosotros tenemos 2 debates en el Senado. Uno institucional, defensor del pueblo, Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ahí tienen que ir 2 mujeres a la Corte Suprema de Justicia. Los miembros que vayan a la Corte, o en este caso las 2 mujeres que yo quiero, no tengo los nombres, hay que hacer un proceso de selección, no pueden salir de un acuerdo detrás de las cortinas que finalmente después se cae por las desinteligencias entre el peronismo y el mileísmo, que habían acordado Lijo y García Mansilla, obviamente el procurador, etcétera. En las materias concretas, educación. Estamos a la puerta de poder hacer una revolución educativa. Hay baja de natalidad, es un fenómeno de todo el mundo, nos puede gustar o no, lo podemos criticar o no, pero está. Hay baja en la matriculación de los años iniciales. ¿Qué hacemos con la educación? Tenemos la infraestructura, tenemos las docentes y los docentes, tenemos que pensar en capacitación, jerarquización y animarnos a nuevas metodologías para hacer una revolución educativa. El tema salud. Salud es un tema complejo porque Argentina invierte el 11% del Producto Bruto en salud contra el 8 o 9 que invierte en países como Suecia o Alemania. Díganme ustedes si tenemos mejor sistema de salud que Suecia y Alemania. Hay sectores que están cooptados por corporaciones, hay que abrir una discusión, pero hay que mejorar la salud pública, que es la que pone la vara. Y en materia económica, Argentina no puede seguir debatiendo si volvemos al 45 a fabricar el Siam de tela o si liberamos todo y que vengan los mercados y hagan lo que quieran. De hecho, Trump, por muy bravucón que es, por muy entusiasta que es, no va a volver a fabricar el iPhone en Milwaukee. Eso no existe más. Lo pudo traer hasta la India. De la China lo trajo a la India. Mucho más ahí no. Hoy la economía global son cadenas globales que están integradas. Argentina es súper competitivo en un montón de esas cadenas y tenemos más de 260 cadenas sin desarrollar. Entonces mirá si no hay para hacer. Ahora, el tema es ¿dónde pone el Estado los incentivos? Porque todos tenemos claro, cuando vos decís RIGI, digo para que después no digan, no, el Estado. Milei promovió un RIGI que pone incentivos.
en minería y gas y petróleo. Sí. Está la industria del conocimiento, que son incentivos. Está Claro. Tierra del Fuego, que son incentivos. ¿Cómo esos incentivos van a desarrollar los sectores que nos integran al mundo, generan empleo, agregan valor y sobre todo nos generen los dólares que necesitamos, no exportando litio, cobre, porque de eso no queda nada acá, ya lo vimos en el pasado. Quedan los dólares. Tenemos que generar... No, el RIGI te permite sacar las Claro, utilidades sin... pero ingresan los dólares, digamos. Eso de que no queda nada, ingresan dólares, hay inversión, genera trabajo. Son inversiones que generan poco empleo, en general los sectores que se eligieron para el RIGI. Sí. No se discutieron las pymes. ¿Por qué no discutimos un RIGI para las pymes? Nosotros tenemos un proyecto presentado con Mónica Fuentes del año pasado. El año pasado lo presentamos, ¿eh? ¿Sabés lo que dijo el gobierno? No, pyme no se discute. Cuando se lograron los votos para discutir la emergencia pyme, ahí apareció el proyecto. Clarísimo. Así no se discute el futuro del país. Gracias, Esteban, por haber venido. Esteban Gracias a ustedes. Paulón con nosotros. Brevísima pausa y enseguida estamos con ustedes.